En el video anterior estuvimos hablando sobre la industria, hablamos algo sobre el tema de los aforos y los aranceles. Vimos que en relación con los aforos y los aranceles, la protección que se brindaba al principio era completamente insuficiente con Irigoyen en 1920, que en el año 1923, durante la presidencia de Alvear, se elevan los aforos con propósitos fiscales y que aumente un poco la protección hacia la industria. Pero la palabra que yo quería que recuerden ustedes y que no había aparecido en mis clases era Estados Unidos. Estados Unidos no había aparecido porque, como ustedes recordarán, la gran expansión que tienen los Estados Unidos se va a dar en el periodo posterior a la Primera Guerra Mundial. A partir de ahí surge, si ustedes quieren, un periodo en el cual el liderazgo inglés declina y lentamente sube, sin consolidarse todavía, el liderazgo de los Estados Unidos. ¿En qué se va a traducir? Como yo les dije, inversiones en la industria, que fue lo que le mencioné justamente en el periodo anterior, y también se va a traducir en que empresas estadounidenses empiezan a comprar algunas compañías de servicios argentinas, y esto va a generar complicaciones con los ingleses, y se va cambiando la relación bilateral estrecha entre Inglaterra y la Argentina, y va a surgir como un tercer actor justamente la industria de los Estados Unidos, generando un desequilibrio, que está extensamente explicado y muy bien explicado en el texto de Fodor y O'Connell. Entonces vamos a esperar a llegar a ese texto para concentrarnos en el tema. Ahora, ¿qué pasó con la agricultura y con la ganadería? Con la ganadería ya lo vimos, les expliqué lo de la crisis ganadera a principios de la década del 20, cómo se resolvió, y el sector ganadero va a seguir siendo un sector muy importante con sus mercados concentrados en Europa y van a representar siempre alrededor de un 10% del valor de todas las exportaciones argentinas. La lana va a seguir ahí plantado en el 15, 17, 20%, 12%, eso es, digamos, una constante, y los que son muy fuertes son los cereales. Ahora, en la década del 20 hay una gran extensión, hay un aumento muy importante en la producción de cereales y en la exportación de cereales argentinos. Cereales y oleaginosas como el lino. Entonces, lo que yo quiero que ustedes diferencien, que estén muy atentos, es que entiendan por qué crece la agricultura en la década de 1920 en la Argentina. El principal motivo tiene que ver justamente con la introducción intensiva de maquinaria. El agro argentino siempre fue un campo relativamente tecnificado, es decir, no es la típica explotación en la que no se introduce ninguna mejora, pero en la década del 20 es cuando se intensifica el proceso y aumenta la producción agrícola, no en base a la extensión de la frontera agrícola, que había sido el proceso típico de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, es decir, se extiende el ferrocarril, se extiende la frontera agrícola y crece la producción. ¿Por qué? Porque ya se había llegado al límite de las tierras que eran fértiles en la región pampeana. Entonces, vamos a ver que ferrocarriles no se construyen y los que se construyen empiezan a ir hacia zonas más marginales, y lo que vamos a tener es, con la misma cantidad de hectáreas cultivadas o con un poco más de hectáreas cultivadas, una producción muy superior, y esto tiene que ver con que aumentan los rendimientos. ¿Por cómo aumentan los rendimientos? ¿Por qué? Porque se introduce masivamente maquinaria agrícola, ¿sí? Trilladoras, cosechadoras, se van a usar masivamente en el campo argentino, y eso va a generar justamente un rendimiento muy superior. Y ahí ustedes van a tener en el texto de Gerchunov y no sé, Ilyach, iba a decir Klas, Ilyach, van a tener justamente los cuadros en los que se muestra cómo la superficie apenas aumenta y la producción se incrementa muchísimo. Ahora,
¿Qué es lo interesante? Que para producir más, los terratenientes y arrendatarios argentinos van a utilizar maquinaria importada desde los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente se compran en los Estados Unidos esta maquinaria y se la utiliza en el campo argentino. Fíjense, porque muchas veces se confunden, que no hay que mezclar. O sea, por un lado tenemos la inversión de empresarios privados estadounidenses en la industria. Yo les mencioné el capítulo anterior, ¿sí? Vienen fábricas, filiales de las que están instaladas en los Estados Unidos, se instalan acá y fabrican acá. Pero la maquinaria importada, fíjense el dedito, la maquinaria importada de los Estados Unidos es la que va a servir para tecnificar el campo argentino. No es que se instalan en el país las fábricas de maquinaria agrícola. Una cosa es una operación comercial de comprar máquinas en los Estados Unidos y otra cosa muy distinta es la de recibir la inversión y que la fábrica se instale y genere ocupación y genere un agregado de valor acá en territorio argentino. Entonces, atento con esto, hay un crecimiento muy importante de la producción argentina en la década del 20 y esto relacionado con la introducción de maquinaria proveniente de los Estados Unidos. ¿Qué pasó con la moneda en la década del 20? Porque nosotros habíamos dejado ahí la convertibilidad cuando comenzaba la guerra y vamos a seguir con el tipo de cambio libre, inconvertible, hasta que en el año 1927 se vuelve a la convertibilidad. Ustedes ya deben estar hartos de esto. Pero ¿por qué se vuelve a la convertibilidad en 1927? ¿Ustedes quiénes imaginan que se van a dedicar a presionar para que vuelva la convertibilidad y por qué? Los que se van a ocupar de que el gobierno vuelva a la convertibilidad son los terratenientes que influyen sobre el gobierno y que quieren impedir que suceda lo que había sucedido antes. Que el oro baje su valor, o sea, que el peso se aprecie. Entonces, para evitar ese movimiento de apreciación del peso, los terratenientes influyen sobre el gobierno. ¿Por qué estaba subiendo el peso? ¿Por qué estaba bajando el oro? Tiene que ver con lo que yo les expliqué, cuestiones objetivas. Por un lado, están llegando inversiones extranjeras. Las inversiones extranjeras llegan al país en forma de oro. Si ustedes quieren oro, dólar, libra esterlina, ¿sí? Monedas respetables o si no, oro, por un lado, ¿sí? Y además vamos a tener que suben las exportaciones, por lo que yo les indiqué antes, ¿sí? Aunque los precios de la década del 20 no son grandes precios, al aumentar tanto el volumen, aumenta mucho la cantidad de oro que entra al mercado argentino. Y además el préstamo externo estaba en auge. Argentina se había consolidado como un país pagador y se había olvidado justamente los sinsabores de la década de 1890. Así que tenemos elementos que hacen que venga mucho oro a la Argentina y para evitar justamente que el peso se aprecie y se deterioren sus ingresos reales, los terratenientes van a presionar para que el gobierno argentino vuelva a la convertibilidad. Eso se va a dar entre 1927 y 1929, cuando la crisis internacional, que corresponde a otro capítulo, va a forzar a las autoridades a abandonar la convertibilidad entre el peso y el oro. Bueno, con esto hemos concluido el capítulo 2 y lo que va a haber seguramente es algún video con dudas, pero hasta acá está el capítulo 2 y bueno, vendrá el cuestionario y todas las novedades que voy a informar en la página. Muchas gracias.